Ana y María, dos razones para ser mamá. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año, Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerles sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaban, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «¿Tienes que venir borracha?», le reclamó. «Abandona el vino». «Oh, no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor». En ese caso, le dijo Elí, «Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, «Se lo pedí al Señor». Primero de Samuel 1. Cuando Elisabet estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret,
una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María le respondió: «Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Lucas 1. Ana, la madre de Samuel, sufrió el trato y las presiones típicas de una sociedad machista. Sus relaciones familiares se caracterizaron por el menosprecio y la persecución de la otra, de Penina. Su marido la amaba mucho, pero ni la conocía ni la entendía. Vivía convencido de que todo lo que su mujer necesitaba era a él. Estaba seguro de que él era para Ana mejor que 10 hijos. Elcana no solo era un hombre insensible, también era un esposo presuntuoso. Elí, el pastor y sacerdote de Ana, quien recibía de ella y de su esposo ricas ofrendas, apreciaba estas, pero poca atención prestaba a Ana. Insensible como buen hombre, le ve sufrir y no la entiende. Al escucharla llorar adolorida, concluye que simplemente está borracha. Pobre Ana. ¿Con cuánta razón necesitaba un hijo? Necesitaba a alguien que la ayudara a ser. Sin un hijo no estaba completa, apenas era una sierva afligida. Quería un hijo no para criarlo, sino para ser madre. No para formarlo, sino para triunfar ante sus enemigos, ante Penina. Un hijo que se convirtiera en la razón de su identidad, quien la reivindicara ante los demás y ante sí misma. La vida de Ana se agota en su maternidad. María, por otro lado, María, la madre de Jesús, es sorprendida por su maternidad. En condiciones increíbles y complicadas se descubre la Madre del Señor. Vive presiones, desconfianzas, temores, pero no solo no renuncia a la maternidad impuesta, tampoco se refugia en ella.
A diferencia de Ana, ve en su ser madre y en la vida de su hijo la continuidad de la historia salvífica. Se sabe parte de algo más grande y trascendental que ella misma, que su momento personal. Su canto, parecido pero al mismo tiempo totalmente distinto al de Ana en el que se inspira, descubre una dimensión eterna de su embarazo de 9 meses. El Todopoderoso, dice, ha hecho en mí grandes cosas. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. La maternidad de María hace posible que llegue al mundo la vida abundante, la vida plena en la persona de su Hijo Jesús. Bueno, aquí podemos preguntarnos, ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos importa lo que dice la maternidad de Ana y la de María? Y te propongo primero que podemos considerar la maternidad de Ana y María considerando, valga la redundancia, a las mujeres que son madres y a quienes se celebra este mes de mayo como tales. La maternidad, me parece, siempre conlleva 2 riesgos. Convertirse primero en una mera salida de una forma de vida incómoda, pero al mismo tiempo convertirse en destino, en un callejón sin salida. Hay tantas historias de mujeres que, abrumadas por lo tóxico de sus familias parentales, encontraron en el embarazarse la salida de tales ambientes tóxicos. Lamentablemente, como acostumbra a decirse, salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Unas viven para ser madres, y no pocas son madres para tener una razón para vivir. Pero quienes así piensan no toman en cuenta que los hijos son siempre circunstancia, aunque frecuentemente se cometa el error de convertirlos en destino, en la razón de ser de la vida de la madre. Pero debo insistir, la vida de las mujeres es mucho más que la vida de sus hijos. Estos solo son un recurso mediante el cual la madre puede convertirse en colaboradora del Todopoderoso al compartirles a ellos y a través suyo las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda cuestión para considerar es la trascendencia de la maternidad de María. El de María, vientre tierra, fértil para la semilla del Altísimo. El propósito de Dios no era hacer madre a María, sino incluirla en su quehacer salvífico. María ni es ni se agota en Jesús su Hijo, es ella. Y como Dios conoce quién es, la invita a que sea la madre de su Hijo, el Hijo de ambos, culminación perfecta del plan de Dios. Entre quienes me escuchan, hay mujeres cuya vida se ha agotado en la maternidad. No son más que mamás. Nada más las explica. Nada más da sentido a su vida. Y paradójicamente, al igual que Ana, están perdiendo a aquellos que las hacen ser a sus hijos. Dígalo si no, la forma, por ejemplo, en que estos les contestan, o la manera en que las valoran, o el grado de interés que prestan ante lo que ellas dicen, ofrecen y reclaman. La diferencia entre Ana y María es Jesús.
A la luz de Jesús y de su misterio, es que María comprende que la tarea de las madres es facilitar la tarea de Dios en y a través de sus hijos. María, Dios te necesita para madre de su hijo, le dijo el ángel. Y ella respondió, he aquí la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como ha dicho. Así María entendió que la razón de su ser, de su maternidad, es el Señor. Su tarea, entonces, permitir, facilitar el que en ella se cumpliera lo que Dios había dicho. Una tercera consideración es para quienes no somos mamás, ya se trate de mujeres o de hombres. Una tercera consideración es que Ana y María muestran la gran diferencia existente entre el valernos de alguien o de algo para llegar a ser y el fructificar en conformidad con lo que ya somos. Disculpa. Como Ana necesitaba hijos para ser, no pasó de ser mamá. La medida de tu desarrollo personal está determinada por la fuente de tu crecimiento, es decir, por aquello que explica tu vida. No puedes ser más que aquello que te hace ser. El creyente ya es a la luz de Cristo. Al creyente no lo define, no lo hacen ni la tarea ni los logros obtenidos. El ser del creyente define su tarea, califica sus logros. No se define si se es esposo o esposa o si se es padre o madre. Define qué tipo de esposo se es y qué tipo de cónyuge se elige. Define qué tipo de padre, madre se es y qué tipo de hijos se forman. Ana quiso un hijo, aunque para ser madre tuviera que devolvérselo a Dios. Es decir, aunque para ser madre tuviera que renunciar al ejercicio de su maternidad. Dado que no tenía un proyecto como madre, sino que su proyecto era ser madre, terminó quedándose sin el hijo de la fe, sin el hijo de la promesa. María, quien ya era ella, no entregó su hijo a Dios, sino que aceptó llevar en su vientre al Hijo de Dios, para contribuir así, para que Dios pudiera cumplir con su propósito salvífico de la humanidad. Hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres siguen enfrentando los mismos retos que Ana y María. Siguen siendo presionadas para que sean lo que los demás quieren, lo que otros han establecido sobre su deber ser por ser mujeres. A muchas, si no es que a la mayoría, se les encajona en el callejón de la maternidad. Se les ha enseñado, y trágicamente lo han creído, que serán plenamente mujeres siendo madres. La paradoja es que muchas se convierten en madres, aunque para ello dejan de ser mujeres. Es decir, aunque para ello tienen que renunciar a su identidad, a su individualidad, a su personalidad y a su llamado a ser como seres humanos colaboradoras de Dios. Si la fe sirve como fuerza y guía, entonces las mujeres creyentes deben recuperar su llamado individual y a la luz del mismo redefinir todos sus roles personales como esposas, como madres, como hijas, como miembros de la iglesia, como miembros de la sociedad. María es su ejemplo. Ser la madre de Jesús no significó que dejara de ser ella misma. Gune, mujer, la llamó Jesús desde la cruz. Respeto, reconocimiento
y aprecio, puesto que aunque el hijo de María estaba muriendo, María seguía siendo ella misma, más que madre, más que esposa, ella. Es a este tipo de mujeres, a quienes mantienen su identidad más allá de las circunstancias de la vida, a las que debemos celebrar y reconocer no solamente como madres, sino como verdaderas portadoras de la luz de Cristo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Felicidades, mamás, por ser mujeres. Felicidades a todas las mujeres.